No podemos dejar de preocuparnos con toda esta masa de gente que está saliendo del Estado e incluso de las empresas privadas, que está siendo despedida y que van a formar parte de este ejército de reserva de desocupados que va a empezar a subir, Juan, va a empezar a subir. ¿Y qué efectos va a tener esta masividad de despidos en el Estado y en las empresas privadas? Y de hecho, primero, mi solidaridad con todos los compañeros que trabajan en la televisión pública y en Radio Nacional, y eso tiene que ver también con nuestro trabajo. Hay un meme que está dando vuelta que dice: si esta semana te toca a vos, por eso en algún momento van a golpear mi puerta, la puerta de todos los trabajadores que trabajamos en los medios, y esa es la idea, porque a este gobierno no le gusta que a la gente le contemos la verdad, porque lo que nosotros decimos desde acá es lo que a la gente le está pasando. Bueno, y bien como decís vos, el ejército de reserva no solamente está pasando en los medios, sino está pasando en la metalúrgica, en la construcción, en el farmacéutico, en las industrias, en las pymes, en todas las industrias se está formando ejército de reserva porque la economía, Pablo, se desploma. Dato de los últimos días, aumentó la caída de actividad económica de enero fue el 4,3%, es toda de Milei, y ayer se conoció el dato de pobreza que supera el 40% y es un promedio del año pasado. A hoy la pobreza está cerca, si escuchá bien, del 70%. Tremendo. Sumame, Fer, por favor. Bueno, no, lo que creo que la gente, a veces a Milei le gusta dar números, le gusta decir faltan, vamos a echar 50.000, 70.000. Lo concreto es lo que la gente empieza a sentir cuando no encuentra una atención en determinado lugar. Claro. Y los servicios del PAMI, esto que eran locales, servicios locales para atender, no es solo para la gente que ya estaba, sino para los nuevos jubilados. Claro. Hay jubilados que son muy humildes, muy pobres, que no son tecnológicos, no saben manejarse con celulares ni con computadoras y no saben cómo son los trámites. Al cerrar todas estas atenciones directas que había en un montón de barrios y provincias, sí, en barrios, en distintas, digamos, en ciudades grandes había y barrios centrales que eran provinciales, todo eso es un problema porque esa gente ya ese asesoramiento más no lo tiene y puede que en la familia no tenga alguien que se la rebusque con eso y empieza a haber problemas para atenderse de determinada enfermedad, para tener tal asesoramiento o tal cosa que le corresponde y no se entera. Bueno, realmente eso se va a sentir en el servicio meteorológico porque echaron un montón de gente del servicio meteorológico, algunos con más de 20 años adentro del servicio que tenían un formato de contrato y lo dejaron afuera pese a que tenían magísters en universidades europeas. Por eso acá no hay ñoquis, ¿eh? Acá no hay ñoquis, es otro plan. Sé, realmente ahora echaron 120 personas en la Biblioteca Nacional. Digo, si vos echás en la Biblioteca Nacional o en el Servicio Meteorológico, no es gente que pueda ser reemplazada rápidamente, porque esa gente muy especializada, que nadie discute. Algunos entraron en la época de Macri, otros entraron en la época de Cristina, otros en la época de Alberto Fernández. Son gente muy calificada. Un profesor universitario puede tener determinada ideología, pero tiene que ser un profesor universitario. También entonces, despidos en la agencia de discapacidad, ¿eh? En todas partes, sí, en todas partes está pasando la motosierra. Todas cosas muy específicas que la gente lo que va a empezar a sentir que eso no está más. Claro, yo creo que la gente se pregunta, ¿y por qué pasa esto, no? Como bien decís vos, Pablo, que hay corrupción. Bueno, pero investigar el caso puntual. No hace falta que arrases y cortes. Es una excusa. Cierres todas las agencias del ANSES. Es una excusa, esa es la excusa para... Como dice Fer, hay la gente que se está por jubilar, hay gente que tiene problemas para caminar, para trasladarse, y el Estado cuando se acercó es porque quiere estar cerca. Ellos están retirando el Estado. La pregunta es ¿por qué hay corrupción? Es porque quieren ir contra el déficit fiscal. Estados Unidos tiene 14 puntos de déficit fiscal porque atiendes a sus ciudadanos y no va a atender a los argentinos porque tengamos una dolarización. Japón tiene 8 puntos de déficit fiscal. Ahora, vos te preguntás, ¿por qué es? ¿Por qué termina siendo? Porque no quieren mantener un Estado pagando impuestos. Y claro, cuando yo miro a ese señor que hace tubos sin costura, que dejó de pagar 1.000 millones de pesos porque le bajaron ganancias con la doble imposición de Luxemburgo, claro, el tipo no quiere pagar, porque eso le da muy bien a las universidades. Ahora, cuando miro los 100 millones de dólares que se lleva el que tiene esa página de internet que compra, vende en pesos, quiere ganar en dólares, vive en el exterior, que se lleva 100 millones de dólares por año, vos decís, claro, él no quiere pagar, porque a él no le importan los jubilados, a él no le importan los trabajadores argentinos, a él no le importa el futuro de los chicos argentinos para que esta nación sea grande, a él le importa la que se lleva tu bolsillo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es ciudadano del mundo, Pablo. Claro. No le importa ser ciudadano ni argentino. Patria ni bandera. A ver, Luis, decime,
¿Se puede venir un aluvión de juicios al Estado tras la motosierra en todas las dependencias públicas? Y sí, obviamente que sí, porque evidentemente hay toda una corriente de decisiones contraparticulares que están afectando en su estabilidad laboral y aparentemente sin mayor fundamento. Y eso nos va a costar guita a nosotros, ¿no? Como Estado, digo. Plata, no se sabe cuándo. Porque yo le escuché a la vicepresidenta Victoria Villarruel diciendo, bueno, la motosierra y nosotros también la aplicamos, pero hay que tener cuidado y ver cómo, porque si después pasa la motosierra y nos llenan de juicios, como va a suceder con China, porque viste que critican el fallo de lo de YPF, pero no están diciendo de los 30.000 millones de dólares que te va a reclamar China por lo de la represa, ¿no? Que dejaste ahí abandonado. Déjame hacerle una pregunta, porque hablábamos hace un rato del déficit fiscal, por ejemplo, de Estados Unidos o de Japón. Sí. La pregunta creo que es no tanto la cuestión del déficit fiscal, sino en todo caso, cómo es que se financia ese déficit. Bueno, creo que el tema que hemos hablado... Sí, lo hablamos fuera de cámara y estaba bueno que me lo pregunte, ¿no? Claro. Bueno, cuando vos querés en buscar... esos países y en el nuestro, ¿no? Sí, Si ahí puede haber alguna diferencia o alguna incidencia. Primero que vos podés buscar superávit fiscal o déficit cero cuando hay crecimiento económico, muchachos. No podés buscar superávit fiscal con el hambre de la gente. Y segundo, lo podés financiar con deuda, como lo venía financiando el gobierno anterior, y también lo podés financiar con emisión monetaria en cuestiones de crisis como fue la pandemia. Y no es un delito de lesa humanidad financiarlo así para que los chicos coman. Delito de lesa humanidad es no darle la plata para la comida a los comedores como hace este gobierno de Javier Milei. ¿Por qué? Porque se conoció por UNICEF que hay muchos chicos en indigencia que dependen de los comedores. Eso es un delito de lesa humanidad. Insisto, ¿no? La emisión monetaria no es un delito para financiar el déficit en momento de crisis. Ahora, pero además, Pablo, lo último. Sí. En el 2023, la emisión monetaria estuvo caminando al rumbo del 100% y la inflación al 160%. ¿Qué sucede? La emisión era una consecuencia de la inflación que tenía que ver con la devaluación. Muy técnico, ¿no? Pero no existió esa emisión monetaria alocada. El ministro de Economía, Sergio Massa, cuando le llaman Plan Platita, hizo una reasignación de partidas pensando en la gente, en las mayorías populares, en las pymes, créditos subsidiados. Por eso la economía durante el 2023 creció. Ya vamos a seguir con este tema porque la verdad es que te sacan la comida, se la sacan la comida a los comedores, y te sacan la comida cuando no la puedes pagar, te sacan el trabajo y encima nos peleamos con todo el mundo y nos encargamos nosotros los argentinos de insultar a los presidentes del mundo. Vamos a una noticia.